Para mí, todo comenzó con una llamada telefónica. Fue en septiembre, no del año pasado, sino del anterior, septiembre del 2010. Recibí una llamada de mi amigo Peter. Aarón, dijo, hay un proyecto de ley increíble que tienes que ver. ¿Qué es? Dije. Se llama COICA, Ley de Lucha contra las Falsificaciones e Infracciones en Línea. Ah, Peter, dije, no me interesan las leyes sobre derechos de autor. Tal vez tengas razón o tal vez la tenga Hollywood. De cualquier forma, ¿cuál es el problema? No voy a gastar mi vida peleando por algo pequeño como los derechos de autor. Asistencia sanitaria, reforma financiera. Esas son las cosas en las que trabajo, no algo confuso como los derechos de autor. Puedo oír a Peter refunfuñar. Mira, no tengo tiempo de discutir contigo, dijo, pero no importa por ahora, porque este no es un proyecto de ley sobre derechos de autor. Ah, ¿no? Dije. No, dijo él, es un proyecto de ley sobre el derecho a conectarse. Ahora ya estaba escuchando. Peter me explicó aquello de lo que ustedes probablemente ya se enteraron. Este proyecto le permitiría al gobierno definir una lista de sitios web que los estadounidenses tendrían prohibido visitar. Al siguiente día se me ocurrieron muchas formas de explicarle esto a la gente. Dije que era un gran cortafuegos para Estados Unidos. Dije que era una lista negra de Internet. Dije que era censura en línea. Pero creo que vale la pena dar un paso atrás, dejar a un lado toda la retórica y simplemente pensar por un momento cuán radical era este proyecto de ley. Seguro hay muchos casos en los que el gobierno regula la libre expresión. Si calumnias a un individuo, si compras un comercial de televisión que le miente a la gente, si haces una fiesta salvaje y pones música estruendosa toda la noche, en todos estos casos el gobierno puede llegar a detenerte. Pero esto era algo radicalmente diferente. No era que el gobierno fuera y le pidiera a la gente que quitara un material en particular, que fuera ilegal, sino que cerrarían sitios web completos. Le impedirían completamente a los estadounidenses comunicarse con ciertos grupos. No hay nada como eso en la legislación de Estados Unidos. Si tocas música toda la noche, el gobierno no te abofetea con una orden requiriendo silencio absoluto. No te dicen que nadie puede volver a hacer cualquier ruido dentro de tu casa. Hay una queja específica que ellos específicamente piden que remedies y entonces tu vida sigue normal. El ejemplo más cercano que pude encontrar fue un caso en el que el gobierno estaba en guerra con una librería para adultos. El sitio seguía vendiendo pornografía y el gobierno seguía declarando el porno ilegal, hasta que, frustrados, decidieron cerrar toda la tienda. Pero hasta eso sí fue declarado inconstitucional. Una violación de la primera enmienda. Entonces podrían decir, seguramente, COICA también sería inconstitucional. Pero yo sabía que la Corte Suprema tenía un punto ciego respecto a la primera enmienda, más que cualquier cosa, más que la calumnia o la difamación, más que la pornografía, incluso más que la pornografía infantil. El punto ciego era el derecho de autor. Cuando se trataba del derecho de autor, era como si parte del cerebro de la justicia se apagara
y se olvidaran completamente de la primera enmienda. Da la impresión de que muy adentro ellos ni siquiera piensan que la primera enmienda aplica cuando el derecho de autor está en juego. Lo cual significa que si quisieras censurar el Internet, si quisieras conseguir una forma de que el gobierno pudiera prohibir el acceso a sitios web específicos, este proyecto de ley podría ser la única forma de lograrlo. Si fuera acerca de pornografía, probablemente sería tumbado por la Corte, tal como en el caso de la librería. Pero si alegabas que era sobre problemas de derecho de autor, podría colarse, y eso sería especialmente aterrador, porque ya sabes, el derecho de autor está en todas partes. Si quisieras cerrar Wikileaks, sería un poco exagerado decir que lo estás haciendo, porque el sitio tiene mucha pornografía. Pero no es nada difícil afirmar que Wikileaks está violando derechos de autor, porque todo tiene derechos de autor. Esta charla, lo que estoy haciendo justo ahora, estas palabras tienen derechos de autor y es fácil de copiar accidentalmente, tan fácil, de hecho, que el republicano que lideraba el apoyo a Koika, Orrin Hatch, había copiado ilegalmente una porción de código en su propio sitio web del Senado. Entonces, si incluso la web de Orrin Hatch estaba violando la ley de derecho de autor, ¿cuál es la posibilidad de que ellos encontraran algo en cualquiera de nosotros? Hay una batalla dándose ahora mismo, una batalla por definir todo lo que sucede en Internet en términos tradicionales que la ley entienda. Es compartir un video de BitTorrent, como robar en una videotienda, o es como prestar una cita de video a un amigo. Y no puedo enfatizar cuán inusual es esto. Así no es como el Congreso funciona. No estoy hablando de cómo el Congreso debería trabajar de la forma en que se ven en los videoeducativos. Me refiero a que esta no es la forma en la que el Congreso de verdad funciona. Creo que todos sabemos que el Congreso es una zona muerta disfuncional. Hay meses de debates y toma y dame de audiencias y tácticas. Ya sabes, primero se supone que hay que anunciar que vas a celebrar las audiencias sobre un problema y luego varios días de expertos hablando sobre el tema y luego se propone una posible solución. Se traen todos los expertos de vuelta para oír sus opiniones sobre eso y luego otros miembros tienen soluciones diferentes y las proponen y se pasan todo el tiempo debatiendo y hay un montón de negociaciones para atraer los miembros hacia la causa. Y finalmente se pasan horas hablando uno a uno con las diferentes personas en el debate, tratando de lograr que se ceda un poco, para lo cual se discute en reuniones interminables. Y luego, cuando todo eso está hecho, se toma y se examina línea por línea en público, para ver si alguien tiene alguna objeción o quiere hacer algún cambio, y luego se hace la votación. Es un proceso arduo y tedioso. Es decir, simplemente no puedes presentar un proyecto de ley el lunes y luego pasarlo por decisión unánime un par de días después. Es algo que simplemente no pasa en el Congreso. Pero esta vez iba a pasar, y no era porque no hubiera desacuerdo sobre el problema. Siempre hay desacuerdos. Algunos senadores pensaron que el proyecto era muy débil y debía ser más fuerte. Cuando fue presentado el proyecto,
Solo se permitía al gobierno cerrar sitios web y estos senadores querían que cualquier compañía del mundo tuviera el poder de cerrar un sitio web. Otros senadores pensaron que era demasiado fuerte, pero de alguna manera algo que nunca verías en Washington, todos lograron poner a un lado sus diferencias personales y llegar a un acuerdo y apoyar un proyecto de ley con el cual todos podrían vivir. Un proyecto de ley que censuraría Internet. Fue cuando vi esto que me di cuenta. Quien quiera que estuviera detrás de esto era bueno. Ahora, típicamente, la manera de que pasen cosas buenas en Washington es encontrar un grupo de empresas ricas que estén de acuerdo contigo. La seguridad social no pasó porque algunos valientes políticos decidieron que no era posible dejar que toda la gente muriera de hambre en las calles. Quiero decir, ¿estás bromeando? La seguridad social pasó porque John D. Rockefeller estaba harto de tener que sacar dinero de sus ganancias para pagar por las pensiones de sus trabajadores. Porque hacer eso cuando puedes dejar que el gobierno tome dinero de los trabajadores. Ahora, mi punto no es que la seguridad social es mala. Pienso que es fantástica. Es solo que la manera de hacer que el gobierno haga cosas fantásticas es encontrar empresas grandes dispuestas a apoyarlas. El problema es, por supuesto, que las grandes compañías no son grandes entusiastas de las libertades civiles. Ya sabes, no es que estén en contra de ellas. He hecho unas cuantas peticiones en línea. Antes he trabajado en los grupos más grandes del mundo que hacen peticiones en línea. He escrito muchas de ellas y leído incluso más, pero nunca vi algo como esto. Empezando desde cero, pasamos a 10,000, luego a 100,000, luego 200,000 y 300,000 firmas en solo un par de semanas. Y no era solo firmar y ya. Le pedimos a la gente que llamara al Congreso urgentemente. Había una votación esta semana y teníamos que hacer algo para detenerla. Y al mismo tiempo le dijimos a la prensa sobre esta increíble petición en línea que se estaba llevando a cabo. Y entonces nos reunimos con los congresistas y les rogamos que retiraran su apoyo al proyecto. Fue increíble, fue enorme. El poder de Internet se alzó en contra de este proyecto y entonces pasó por unanimidad. Ahora, siendo justos, varios de los congresistas dieron lindos discursos antes de votar y en sus discursos dijeron que en sus oficinas estaban abrumados con inquietudes sobre este proyecto de leyes relacionadas con la primera enmienda. Comentarios que los tenían muy preocupados, tan preocupados que de hecho no estaban seguros si seguir apoyando el proyecto, pero incluso así decidieron apoyarlo. Iban a votar por él de todas formas. Dijeron porque necesitaban que el proceso siguiera moviéndose y estaban seguros que cualquier problema podría arreglarse después. Voy a preguntarles, ¿les parece que esto suena como Washington, D.C.? ¿Desde cuándo los miembros del Congreso votan a favor de lo que se oponen solo para que el proceso siga moviéndose? Quiero decir, quien quiera que estuviera detrás de esto era bueno. Entonces, de repente, el proceso se detuvo. El senador demócrata Ron White de Oregon puso un alto al proyecto, dando un discurso en el que lo llamó una bomba nuclear dirigida contra Internet. Anunció que no permitiría que pasara sin cambios. Ahora, como saben,
Un solo senador no puede detener un proyecto por sí solo, pero sí puede retrasarlo al objetar el proyecto. Pueden exigir al Congreso tomarse un tiempo debatiéndose antes de aprobarlo. Y eso fue lo que hizo el senador Wyden. Nos consiguió tiempo, mucho tiempo de hecho. Los retrasó completamente hasta el final esa temporada del Congreso. Para cuando el proyecto regresó, tuvo que empezar todo de nuevo. Y ya que tuvieron que empezar todo de nuevo, pensaron que podrían darlo otro nombre. Fue así que empezó a llamarse Pipa y eventualmente Sopa. Probablemente fueron 1 o 2 años de retraso. Y en retrospectiva usamos ese tiempo para formar los cimientos de lo que vino después. En el momento se sintió como si estuviéramos diciéndole a la gente que este proyecto era horrible y a cambio ellos nos decían que estábamos locos. Éramos como niños de un lado para otro, agitando los brazos sobre cómo el gobierno iba a censurar Internet. Y eso suena un poco loco. Pueden preguntarle a Larry. Yo le contaba constantemente lo que pasaba, tratando de que se involucrara. Y estoy casi seguro de que él simplemente pensó que estaba exagerando. Empecé a dudar hasta de mí mismo. Fue un periodo duro, pero cuando el proyecto regresó y volvió a moverse de repente, todo el trabajo que habíamos hecho empezó a funcionar. Todas las personas con las que hablamos empezaron a involucrarse y a hacer que otros se involucraran. Todo empezó a volverse una bola de nieve. Pasó tan rápido. Recuerdo que hubo una semana en la que estaba cenando con un amigo de la industria informática y me preguntó en qué trabajaba y le conté acerca del proyecto y él dijo: «Wow, tienen que decirle a la gente sobre eso». Yo solo suspiraba y entonces, solo unas semanas después, recuerdo que estaba charlando con una linda chica en el metro. Ella no trabajaba en informática, pero cuando escuchó que yo sí, se volvió hacia mí y me dijo muy seriamente: «Tenemos que detener Sopa». Creo que esa historia ilustra lo que sucedió durante esas semanas, porque la razón por la que ganamos no fue porque yo estaba trabajando en ello, o Reddit estaba trabajando en ello, o Google, o Tumblr, o cualquier otra persona en particular. Fue porque hubo un enorme cambio de mentalidad en nuestra industria. Todos estaban pensando en formas de ayudar, a menudo formas muy ingeniosas. Hicieron videos, hicieron infografías, empezaron pactos, diseñaron anuncios, compraron vallas publicitarias, escribieron noticias, organizaron reuniones. Todos vieron que era su responsabilidad ayudar. Me acuerdo de un punto durante este periodo en la que organicé una reunión con unos emprendedores en Nueva York, tratando de animar a todos a involucrarse, y pensé que era un poco como organizar una de esas reuniones que hace Bill Clinton. Tenía que dirigirme a cada emprendedor y decirles: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Y qué van a hacer ustedes? Y todos estaban tratando de apoyarse mutuamente. Y un día ese cambio de mentalidad se cristalizó. Pienso que fue el día de las audiencias sobre Sopa en el Congreso, el día que se nos ocurrió la frase: ya no es correcto no entender cómo funciona Internet. Y había algo al ver esos despistados congresistas debatiendo el proyecto de ley, verlos insistir en que podían regular Internet y en que una manada de ñoños jamás podrían detenerlos. Hicieron que la gente realmente lo asimilara, que esto estaba pasando.
El Congreso iba a destruir Internet y ni siquiera les importaba. Recuerdo cuando este momento me tocó a mí. Estaba en un evento y me presentaron a un senador de los Estados Unidos, uno de los más fuertes partidarios de la COICA original. De hecho, y le pregunté por qué, a pesar de ser tan progresivo, a pesar de dar un discurso a favor de las libertades civiles, por qué estaba apoyando un proyecto de ley para censurar Internet. Y ya saben, esa típica sonrisa de político que tenía, de pronto se desvaneció de su cara y sus ojos se encendieron de un rojo feroz y entonces empezó a gritarme. Esta gente de Internet creen que pueden salirse con todas, creen que pueden poner lo que quieran y que no podemos hacer nada para detenerlos. Ponen de todo, ponen misiles nucleares y simplemente se ríen de nosotros. Pues bien, les vamos a enseñar. Tiene que haber leyes en Internet, tiene que estar bajo control. Ahora, hasta donde sé, nadie nunca ha puesto misiles nucleares en Internet. Quiero decir, no es algo de lo que haya escuchado, pero ese es el punto. Él no estaba deteniendo una preocupación racional, era su miedo irracional de que las cosas se estaban saliendo de control. Y este hombre era un senador de los Estados Unidos, y la gente en Internet simplemente se estaba burlando de él. Ellos tenían que poner las cosas bajo control. Las cosas tenían que estar bajo control. Y pienso que esa era la actitud del Congreso. Y tan solo ver el fuego en los ojos de ese senador me asustó. Pienso que esas audiencias asustaron a mucha gente. Ellos vieron que esa no era la actitud de un gobierno reflexivo, tratando de encontrar lo que mejor lo represente a los ciudadanos. Esa era más bien la actitud de un tirano, y los ciudadanos se rebelaron. El barco se empezó a hundir rápidamente después de esa audiencia. Primero, los republicanos se retiraron. Luego, la Casa Blanca emitió un comunicado oponiéndose al proyecto. Luego, los demócratas, que quedaron solos, anunciaron que pondrían el proyecto en espera para que pudieran discutirlo mejor antes del voto oficial. Y fue cuando, por más que me costara creerlo, después de todo, habíamos ganado. Aquello que todos dijeron era imposible, aquello que las compañías más grandes del mundo habían tildado de sueño inalcanzable, había pasado. Lo hicimos, ganamos y empezamos a presumirlo. Ya saben, la Wikipedia se apagó, Reddit se apagó, Craigslist se apagó. Las líneas telefónicas en el Congreso colapsaron. Los congresistas se apuraron a emitir comunicados retractándose de su apoyo al proyecto que estaba promoviendo. Solo unos pocos días antes fue simplemente ridículo. Hay una gráfica de la época que lo ilustra muy bien. Decía algo así como enero 14, a un lado, con una lista larga de nombres apoyando el proyecto, y al lado, solo unos pocos solitarios oponiéndose. Y luego había otra imagen que decía enero 15, y ahora al revés, casi todos oponiéndose y solo unos pocos nombres solitarios apoyando. Esto realmente no tenía precedentes. No tienen que creerme. Pueden preguntar al ex senador Chris Dodd, ahora jefe de lobby para Hollywood. Él admitió después haber maquinado todo el malévolo plan y le dijo al New York Times que nunca había visto algo como esto durante sus muchos años en el Congreso. Y todos con los que he hablado están de acuerdo.
La gente se levantó e hizo que el mar cambiara en Washington. No fue la prensa que se rehusó a cubrir la historia coincidencialmente, sus filiales madre estaban haciendo lobby a favor. No fueron los políticos que estaban unánimemente a favor y no fueron las compañías que trataron de detenerla, pero se rindieron y decidieron que era inevitable. Fue realmente la gente la que detuvo el proyecto. Las propias personas, ellos dejaron el proyecto muerto, tan muerto que ahora, cuando los congresistas proponen algo que medio toca Internet, tienen que dar discursos largos de antemano acerca de cómo definitivamente no es como sopa, tan muerto que cuando le preguntas a la gente del Congreso se lamentan y sacuden la cabeza como si todo fuera un mal sueño que están tratando de olvidar. Tan muerto que es un poco difícil de creer, difícil de recordar cuán cerca realmente estuvo de pasar. Difícil de recordar que esto pudo haber sido al revés, pero esto no fue un sueño o una pesadilla, fue algo muy real y volverá a pasar. Claro, seguro, tendrá otro nombre y tal vez una excusa diferente, y probablemente haga el daño de forma distinta, pero no se equivoquen. Los enemigos de la libertad de conectarse no desaparecieron. El fuego en los ojos de esos políticos no se ha ido. Hay mucha gente poderosa que quieren reprimir Internet y para ser honesto, no hay muchos interesados en protegerla de todo eso, incluso algunas de las más grandes compañías. Algunas de ellas, para ser franco, se beneficiarían de un mundo en el cual sus pequeños competidores pudieran ser censurados. No podemos dejar que eso pase. Ahora, esto lo he contado como una historia personal, en parte porque pienso que grandes historias como esta son más interesantes a escala humana. El director J.T. Walsh decía: las buenas historias deberían ser como el póster de Transformers, un enorme robot malvado a la izquierda del póster y un enorme ejército a la derecha del póster, y en el medio, en la parte baja, una pequeña familia atrapada en el medio. Las grandes historias ponen seres humanos en juego, pero principalmente es una historia personal porque no tuve el tiempo de investigar otras partes de ella. Pero ese es el punto. Ganamos esta pelea porque todos se convirtieron en los héroes de su propia historia. Todos asumieron como su trabajo salvar esta libertad crucial y se lanzaron hacia ello. Hicieron todo lo que se les ocurrió, no le pidieron permiso a nadie. ¿Se acuerdan cómo los lectores de Hackers News espontáneamente organizaron un boicot contra GoDaddy para apoyar Sopa? Nadie les dijo que podían hacer eso. Algunos incluso pensaron que era una mala idea. No importó. Los senadores tenían razón. Internet realmente está fuera de control. Si nos olvidamos de eso, si dejamos que Hollywood reescriba la historia, diciendo que fue la gran Google la que detuvo el proyecto de ley, si les dejamos persuadirnos de que realmente no hicimos ninguna diferencia. Si le dejamos esa responsabilidad